Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les estamos recordando el tema de hoy, alopecia, con el doctor Carlos Barrera Ochoa, quien es especialista dermatólogo y quien nos ha ido develando todas estas dudas, todos estos mitos que existen, como el uso de ciertos tratamientos naturistas, el acudir a personas que no son las más idóneas para ciertos tratamientos. Y sobre todo el gran mito del lavado del cabello. Acuérdense, es importantísimo hacérselo diario, como ya nos lo explicaba el especialista. Y también por ahí quedarán algunas dudas, sobre todo aquellos que les gustan las trenzas, las rastas. Pero bueno, para eso está nuestra conductora Fernanda Martínez, a quien le pasamos los micrófonos. Y bueno, aprovechemos, doctor Barrera, sobre esta pregunta precisamente que decía Alfredo, el tema de utilizar rastas podría lastimar nuestro cabello al grado de provocarnos alopecia. Sí, existe un tipo de alopecia que se conoce como alopecia traccional. La alopecia traccional, como el nombre lo menciona, es una tracción del pelo de manera forzada y continua por un tiempo prolongado. Entonces, no sé si tuvieron oportunidad en las Olimpiadas, las gimnastas o las nadadoras olímpicas se ven espectaculares con esos peinados, con esas caras totalmente limpias, pero el pelo completamente retirado. Y entonces, cuando uno hace una tracción crónica a través de este estilo de peinado, pues el pelo empieza a inflamarse y deja de salir a la larga. Entonces existen muchos artistas, muchos deportistas, etcétera, que al momento en el que hacen este tipo de prácticas, pues rompen y lastiman el pelo. Lo mismo ocurre con las rastas o con los ciertos peinados en donde hay mucha tracción por un periodo largo y esto generalmente lo ocasiona. Este tipo de alopecia es conocido como bifásica. ¿Qué significa? Si uno deja de hacerlo, el pelo se recupera y vuelve a salir. Pero si de plano uno está 30 años utilizando esa liga para el pelo para traccionarlo, pues entonces el pelo deja de salir y se vuelve cicatriz y no hay nada más que hacer. ¿Y la alopecia es una enfermedad que se cura? Aquí te diría que la respuesta es dependiendo de cuál. Si te digo, la alopecia androgenética no se cura, sino que se controla y el tratamiento es de por vida. Si me dices la alopecia secundaria a COVID, yo te diría, pues sí, porque una vez que el paciente deja de estar enfermo y su estado de salud se recupera al 100% y se recupera el paciente en todos los niveles, pues el pelo se recupera y prácticamente se quita. Si me dices de alopecia areata, hay veces en donde se quita y hay veces en donde no se quita. Entonces, depende muy bien qué tipo de alopecia para saber cuál es el mejor tratamiento y sobre todo el pronóstico de ese paciente o de ese caso de alopecia. Y precisamente hablando de tratamientos, ya que vimos que hay muchos mitos desafortunadamente, ¿cuáles serían los tratamientos médicos que sí son efectivos para tratar la alopecia? Que me imagino también tendrán que ver dependiendo qué tipo de alopecia sea la que se presente. Así es. De los más comunes, que creo que todo tu auditorio debe estar familiarizado, es el famoso minoxidil. El minoxidil es una loción que se empezó a comercializar en los años 80 porque se vio que tenía efecto en el crecimiento del pelo y es de los más eficaces en el crecimiento. Ese es uno de los que tienen más historia y con más resultados. El problema es que a veces el minoxidil no es suficiente para combatir casos de alopecia androgenética que son más avanzados, es decir, que ya tienen un problema mayor, que no es solamente un poquito de entrada, sino que ya tienen suficientes huecos y pues eso generaba un poco de frustración entre los pacientes. Eso es solo una clase de medicamentos puestos. Con respecto a los tomados, existen varias alternativas que van desde hormonales para mujeres,
tanto como minoxidil oral, que ya tenemos disponible y que antes no se contaba con este tratamiento, que son dosis de minoxidil, pero tomado. Y con respecto al hormonal, existen estos que, como que te contaba, inhiben a la hormona que es la DHT, que es la que adelgaza el pelo y que funcionan bastante, bastante bien. Entonces, hay mucho por hacer, pero la mayoría de estos tratamientos pues casi son de por vida. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el paciente suspende, pues otra vez la alopecia aparece. Tener alopecia androgenética es como una enfermedad crónica, es decir, es como tener hipertensión, como tener diabetes, como tener hipotiroidismo. Si uno lo trata, se va a mantener bien y casi, casi como la normalidad. Pero si uno no hace nada por él, pues el pelo va a dejar de salir y muchas veces te dicen, estoy peor, no estás peor, pero estás como debería de estar secundario a tu genética. Y finalmente hay una opción de tratamientos médicos que es novedosa y que se ha popularizado también mucho en los últimos años, que es tratamiento inyectado, la famosa mesoterapia. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado de quién te está haciendo la mesoterapia, en dónde lo estás haciendo, porque claro, si no es en un sitio en donde pues tengan las credenciales para hacerlo, pues incurrimos en riesgos de que te quedes con menos pelo, que te quedes con una infección, etcétera. Pero sin duda alguna son tratamientos que se complementan entre sí y que dan el mejor resultado. Y ya para ir cerrando la emisión de esta tarde, doctor Carlos Barrera Ochoa, dermatólogo especialista en enfermedades de la piel, cabello y uñas, que nos puede compartir 5 tips para que podamos cuidar nuestro cabello. 5 tips para que podamos cuidar nuestro pelo. El lavado diario, ese es uno de los que siempre me gusta recomendar. Dos, es importante que sí utilices un shampoo que limpie el pelo, o sea, que arrastre bien la suciedad del pelo y que puedas utilizar algún acondicionador si es lo que quieres para manejarlo. Tres, siempre secarlo con una toalla de microfibra, que eso va a disminuir el frizz, sobre todo en pacientes que tienen el pelo chino y que eso hace que el pelo no se maltrate tanto y no se rompa. Cuatro, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que se sequen el pelo con una pistola. Muchos creen que eso es dañino, pero la realidad es que yo sí lo recomiendo porque el pelo húmedo se extiende más y es más frágil y por lo tanto se puede romper de manera más sencilla. Entonces, siempre secarlo con una pistola para secarlo o temperatura ambiente, es decir, no caliente, no fría, sino temperatura ambiente para que se vaya secando. ¿Y qué otra cosa te puedo comentar acerca de eso? Pues básicamente son esos cuatro y siempre, siempre, siempre acudir a consulta en cualquier detalle que tengamos de problemas de salud capilar. Me permito agregar, no automedicarse y Ese no me utilizar lo que le sirvió a la vecina. Así es, creo que esos son de los más importantes de no automedicarse y no tener la osadía de creer que porque a uno le funcionó, al otro también. Doctor Carlos Barrera Ochoa, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, haber compartido en Confesiones y Confusiones. Y no nos vamos sin preguntarle, ¿en dónde podemos seguirlo? Que podamos obtener más información y conocer muchos tips, muchos más sobre nuestra piel, cabello y uñas. Muchas gracias. Mira, pueden encontrarme en mi perfil de Instagram que aparezco como derma-baoch de Barrera Ochoa, Baoch. Y también aparezco en Instagram, ahí encontrarán un enlace en donde pueden agendar una cita y con mucho gusto los puedo ver, revisar y platicar con ustedes acerca del problema del piel, del pelo, de las uñas, para llegar a la mejor versión de ustedes mismos. Pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde, por compartirnos tanta información tan valiosa y pues develar justamente también mucho de las confusiones que hay en torno a este tema de la alopecia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación y aquí andamos a sus órdenes. Gracias y pues también gracias a todos los que nos siguieron esta tarde en Confesiones y Confusiones, el programa de radio de la Dirección General de Atención a la Salud. Agradecemos al doctor Germán Fajardo Dolci, nuestro director general, así como al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, director de Normatividad y Desarrollo Humano. Soy Fernanda Martínez.
nos escuchamos en la próxima. Alfredo Pineda, muchas gracias por estar también ayudando en la producción de este programa. Efectivamente, no nos resta más que agradecerle al doctor Carlos Barrera Ochoa, especialista dermatólogo. Posteriormente, si gustan saber de sus redes, dónde localizarlo, búsquenlos en confesiones-RU. Les recordamos, el programa de hoy fue grabado, así que todos sus comentarios, sus preguntas nos las pueden hacer llegar a confesiones@unam.mx. Hasta una próxima emisión vía Radio UNAM 860 de amplitud modulada. Hasta la próxima. Radio UNAM y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentaron Confesiones. Confusión. un espacio de salud para los jóvenes.